histología del colon. Algunas características anatómicas del colon, pues este se va a dividir en segmentos, como es el ciego, luego el colon ascendente, el transverso, el descendente, la porción sigmoides, y bueno, se continúa, ¿no? Con con el recto. Algunos reparos anatómicos que nos van a permitir distinguir el colon es que va a tener las tenias coli, que se pueden ver de manera macroscópica, ¿no? Son fibrillas musculares longitudinales, y también las austras, ¿no? Que son abultamientos de la pared del intestino que van a cumplir una función, ¿no? En lo que es la absorción del agua, ¿no? Va a permitir un mayor tiempo un mayor tiempo en estas zonas, y esto va a permitir una mayor absorción de aguas. Y estas van a ser más pronunciadas en la porción ascendente y en la porción transversa, y menos en la porción descendente y sigmoides. También va a haber distinción macroscópicamente en lo que es el peritoneo, ¿no? La porción ascendente es retroperitoneal, o sea, solamente va a tener el peritoneo visceral, no el peritoneo parietal, solamente el visceral. En cambio, la porción transversa y descendente, la porción transversa va a estar, va a tener incluso el mesenterio. La porción descendente, lo mismo, va a tener solamente peritoneo visceral, y la porción sigmoide, ¿no? Va a tener cubierta completamente por el peritoneo, y también va a tener su mesenterio. En cuanto a las longitudes, el ciego va a medir entre 6 y 9 centímetros, la porción ascendente se describe entre 15 y 20 centímetros, la porción transversa en un promedio de 50 centímetros, la porción descendente de entre 10 a 15, la porción sigmoidea en promedio 20 centímetros, y el recto entre 16 y 20 centímetros. Bueno, en cuanto a lo que es el procesamiento de las piezas quirúrgicas que llegan al servicio, primero se menciona que se tiene que hacer una descripción general, ¿no? De toda la pieza quirúrgica, ya sea el complejo, ¿no? Por lo general llega, hay veces, la porción terminal del ilion, el ciego y el colon ascendente. Entonces tenemos que hacer primero una descripción general de toda la pieza, y luego una descripción individual, ¿no? Por ejemplo, de cuántos centímetros de ilion, el ciego lo mismo, y la porción ascendente. Entonces primero una descripción general y luego una individual. Y luego los componentes de cada uno de estas, ¿no? Primero empezando de la mucosa, cómo se encuentra, si es que conserva algunos pliegues, si es que están dilatadas, por ejemplo. Lo mismo en la pared, el grosor de la pared, si es que está adelgazado o engrosado, si es que notamos alguna, no, en mucosa, si es que encontramos, por ejemplo, la presencia de pólipos, ¿no? O lesiones. Y luego en la serosa, si es que, digamos, encontramos tumores que hayan invadido, ¿no? hacia esta zona. Entonces tenemos que describir estos componentes que va a tener el colon, y también tenemos que registrar estos parámetros, por ejemplo, la longitud y la circunferencia de cada una de estas zonas, ¿no? Luego el espesor de la pared y las lesiones que se pueden encontrar. Y asimismo la distancia que puedan tener estas lesiones hacia los bordes, ¿no? El borde proximal o el borde distal. Aquí tenemos una imagen de una hemicolectomía, y aquí podemos ver, por ejemplo, aquí el margen o borde proximal, ¿no? Que vendría a ser el ilion. Luego la válvula iliocecal. En acá se puede observar una tumoración exofítica cerca a la válvula iliocecal, y bueno, en este lado se tendría el borde distal, ¿no? Que vendría a ser la del colon ascendente. Listo. Cada uno de estos tenemos que medir, como hemos mencionado, la longitud, la circunferencia de los bordes quirúrgicos,
Asimismo, las características, por ejemplo, de esta lesión, si es que es estenosa o no estenosa la luz, si hay la presencia o no de tumores o digamos, de más tumores, y a los cortes longitudinales a nivel del tumor podemos también evaluar, ¿no? Si es que ha habido invasión de la serosa, hasta dónde infiltra en la pared del tumor. Esta es una vista ya posterior. También se utiliza la tinción, ¿no? Utilizamos la tinta china, acá en la grasa peritoneal, en la grasa que cubre la superficie para poder ver, ¿no? Al momento de hacer los cortes y verlo al microscopio, tener una referencia, ¿no? Sobre el borde, por ejemplo, sería el borde radial de la lesión, hasta hacia qué lugar está infiltrando el tumor. Aquí otro gráfico, ¿no? Cabe resaltar que al momento de nosotros obtener las muestras, los cortes que vamos a tratar de obtener del colon tienen que ser cortes longitudinales al eje, ¿no? De la pieza quirúrgica que tengamos, tienen que ser longitudinales y los bordes también quirúrgicos, tenemos que obtener una muestra del borde quirúrgico proximal y distal, tenemos que obtener una muestra, por ejemplo, en las lesiones de cáncer, o, ¿no? Una zona de transición para darnos idea de cuál de las capas del intestino está proveniendo el tumor, y también una muestra del centro del tumor, ¿no? Asimismo, es importante mencionar que tenemos que obtener ganglios linfáticos que están adyacentes, ¿no? A la grasa, y estos pueden ser proximales o también pueden ser distales. Un poco sobre la histología del colon. Básicamente va a tener estas capas: la mucosa, la submucosa, la muscular propia y la serosa. Entonces, a nivel de la mucosa, lo que tenemos bueno, saber de la histología es que van a haber diferentes tipos celulares. Entre ellos están, por ejemplo, los colonocitos, que van a ser abundantes, por ejemplo, en lo que es el colon ascendente, en el colon transverso. Bueno, las características de los colonocitos van a ser de que tiene citoplasma eosinófilo, tienen además una vesícula de mucina, sí, pero es pequeña, un núcleo ovalado, y también se describe un borde estriado. Luego están las células caliciformes, ¿no? Estas van a tener un núcleo basal que va a ser hipercromático, un poco más denso, y también van a tener un gránulo de mucina, pero es mucho más grande, mucho más grande. Aquí lo podemos ver nosotros en las criptas, ¿no? Estos van a predominar en las criptas. De estas células cabe resaltar que, por ejemplo, a nivel del colon ascendente y del colon transverso, van a ser mucho más abundantes los colonocitos que las células caliciformes, ¿no? Se describe que en el colon ascendente los colonocitos están en una relación 5:1 con respecto a las células caliciformes, y en el colon descendente las células caliciformes son mucho más abundantes, en una relación 4:1 con los colonocitos. Los colonocitos van a tener una función más reabsortiva, ¿no? Absortiva, y las células caliciformes, pues por la producción, ¿no? De mucina. Luego tenemos también las células endocrinas, que se distinguen más que todo con tinciones especiales como la cromogranina, ¿no? Con la inmunohistoquímica, la cromogranina, la sinaptofisina y la enolasa específica neuronal. Corresponden solamente al 1% de las células del,
del epitelio del colon. Y bueno, estas se localizan más que todo en las criptas. Luego tenemos las células de Panet. Estas células tienen una forma piramidal, un núcleo basal que va a ser ovalado, van a tener gránulos eosinófilos y este se puede encontrar de manera normal, o sea, no van a ser un indicador de una inflamación crónica en todo el colon ascendente y en los 2 tercios proximales del colon transverso, ¿no? Hasta esa porción son normal encontrar las células de Panet. Listo. En cuanto a otro tipo celular, se describe también a las células M, que son básicamente la función de estas, es la transferencia de antígenos, ¿no? De que se puedan captar en el lumen. Hay un mecanismo de transitosis y estos células M van a transferir estos antígenos hacia las células presentadoras de antígenos, ¿no? Que van a encontrarse en la lámina propia. Luego tenemos las células inflamatorias intraepiteliales. Estas células inflamatorias van a ser básicamente linfocitos, por ejemplo, que se va a describir que es normal, o bueno, es patológico, mayor a 20 linfocitos por cada 100 colonocitos, ¿no? Tiene que ser mucho menos en esa relación, ¿no? Y también tenemos eosinófilos. Estos eosinófilos también se van a encontrar de manera intraepitelial, pero de manera rara, ¿no? Más que todo en el colon ascendente, sin embargo, se describe que tiene que interpretarse el hallazgo de estas células dependiendo al contexto clínico del paciente y también al contexto geográfico, ¿no? Listo. Por último, las células STEM. Estas células se van a encontrarse también en las criptas, ¿no? En la base de las criptas, y van a tener una función más que todo renovativa, ¿no? De todos los tipos celulares que estamos describiendo. Se describen como células de núcleo alargado, de cromatina difusa, con escaso citoplasma, y son normales encontrarlas en las criptas a partir del quinto inferior de las criptas, ¿no? Y ahí se habla de, por ejemplo, la renovación celular que va a tener el epitelio del colon. Por ejemplo, la vida media de los colonocitos va a ser entre 4 y 8 días, luego de eso se va a renovarse estas. Luego, en lo que son las células caliciformes, entre 3 y 4 días, se renuevan de manera más constante. Y, por ejemplo, también se habla de la renovación de estas células STEM, ¿no? Que varía entre 8.5 a 9 años, ¿no? Listo. Entonces, acá en esta lámina, como lo estaba mostrando, quiero resaltar, ¿no? Lo que es el epitelio, la formación de las criptas. Y en esta lámina lo había mencionado, ¿no? Que a nivel de la mucosa del colon ascendente son más comunes los colonocitos, que tienen una función absortiva, y a nivel, mientras más se va alejando hacia el colon descendente y, por ejemplo, el recto, van a predominar las células caliciformes, ¿no? En la superficie. Luego tenemos la membrana basal. Esta membrana basal tiene un espesor normal de 3 a 5 micras y se dice que mayor a 10 milímetros ya se considera patológico. La podemos distinguir con tinción de hematoxilina y eosina, pero hay algunas tinciones que pueden resaltarla. Por ejemplo, la tinción tricrómica de Mason y la elastina de von Gerson. Entonces, la función principal de esta membrana basal va a ser que va a permitir, por ejemplo, el procesamiento de antígenos, ya que va a tener unas fenestras que van a permitir, ¿no? El intercambio de los antígenos del lumen del colon hacia, por ejemplo, las células inflamatorias que se encuentran en la lámina propia, claro, en la lámina propia.
Sobre la lámina propia, esta lámina propia va a rodear a las criptas. Estas son las criptas, se describe que tiene un aspecto de tubos de ensayo en una, en un bastidor, ¿no? Como tubos de ensayo. Entonces, la lámina propia va a ser el tejido que se encuentra entre estos tubos de ensayo, bueno, que van a ser en este caso las criptas. Va a tener como componentes las células inflamatorias, que normalmente son en mayor medida células plasmáticas. Luego se describe que existen mastocitos, una población de eosinófilos, linfocitos B maduros, linfocitos T. Entonces, estos van a tener un gradiente que normalmente va a ser de mayor concentración de estas células a nivel del cerca al lumen y va a ir bajando conforme se avance hasta la muscularis mucosae. También está compuesta por miofibroblastos, ¿no? Que estos van a formar una red reticular, ¿no? En la matriz extracelular de la lámina propia, y también va a estar escasos vasos sanguíneos y también linfáticos. Por último, la mucosa, podemos describir la muscular de la mucosa, ¿no? Que está conformada por músculo liso, que lo podemos observar también en esta lámina. No, bueno, no se puede observar el puntero, pero está inferior al borde, a la parte inferior de las criptas. Se ve el músculo liso de la muscular de la mucosa y bueno, va a recibir inervación del plexo submucoso que posteriormente vamos a describir. Ya lo mostré. Y acá, la submucosa. Entonces, la capa submucosa va a estar conformada tanto por tejido de músculo liso, va a estar conformada por tejido fibroelástico y también por tejido adiposo. Entonces, esta va a contener a nervios, a ese tejido nervioso, y vendríamos a hablar de los plexos submucosos de Meissner y también el plexo de Henle. Entonces, la diferencia entre estos es que el plexo submucoso de Meissner se va a encontrar por debajo de la muscularis mucosae y el plexo de Henle es pues un poco más profundo. Luego, aquí podemos observar en esta lámina los ganglios del plexo de Meissner, ¿no? Y cómo estas en la tinción, por ejemplo, con inmunohistoquímica de anti-S100, se puede resaltar, ¿no? Las células de Schwann que están marcando al lado derecho, ¿no? Luego la capa muscular propia, esta va a describirse dos tipos de fibras, las fibras circulares internas y longitudinales externas, ¿no? Aquí podemos ver la transición entre, en la parte superior, las fibras circulares internas y más hacia inferior las fibras longitudinales externas, y entre estas dos fibras está descrito que existe el plexo de Auerbach, que va a cumplir una función, ¿no? En lo que es el tránsito intestinal. En acá podemos ver una tinción con inmunistoquímica que va a marcar el CD117, y este marcador va a servir para resaltar las células intersticiales de Cajal, que están descritas como marcapasos intestinales que van a crear su propio potencial de despolarización y van a permitir, ¿no? El tránsito, la movilidad intestinal. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. Pregunta. ¿Para qué sirve el plexo de Meissner? Va a poder... ¿En qué condiciones también podría cambiar el plexo de Meissner? El plexo de Meissner se va a encargar más que todo de la secreción glandular, de
claro, en la secreción glandular, frente a los estímulos, este, esa es ¿en qué caso se puede alterar? Am, am, no tengo la respuesta, doctor. Eh, A ver, se solicitan comentarios.